Hola y bienvenidos. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Me llamo Jessica Horner de TheTapingSolution.com y soy su presentadora. James Twyman cree que todos tenemos la capacidad espiritual innata de hacer milagros allí donde nos encontremos. En esta entrevista usted aprenderá a aprovechar su propia capacidad de hacer milagros y a manifestar sus deseos. James es un exitoso autor de 15 libros, según The New York Times, con títulos tan sugerentes como Emisarios de la Luz, El Código Moisés y Baile en el Granero. También se le conoce en todo el mundo como el Trovador de la Paz, tras haber viajado a zonas devastadas por la guerra como Irak, Bosnia, Israel o Sudáfrica, para dar conciertos que él llama Misiones de Paz, al tiempo que ha llevado a cabo meditaciones por todo el mundo, a las cuales han asistido millones de personas. También ha producido o dirigido 6 películas, entre ellas la galardonada Índigo y su próxima película Redwood Highway, protagonizada por Sidney Knight y Tom Skerritt. Es obvio que James es una persona que no ha desarrollado todo su potencial. Bienvenido, James. Hola, es maravilloso estar aquí, gracias. Esto último lo he dicho en broma porque su currículum es impresionante. Creo que con un currículum como este se demuestra que lo que usted enseña en realidad funciona, porque lo está utilizando en su propia vida. Siento curiosidad por saber más. Uno de los libros que ha escrito se titula El Código Moisés, y también ha dirigido una gran película sobre este tema. Hay que comentar que se trata de un código que podemos utilizar para hacer más milagros en nuestras vidas. ¿Nos puede hablar de este código? Pues me encantaría, Jessica. En primer lugar, creo que es importante recordar que en esta información que muchos denominamos o asociamos con la nueva era, no hay nada nuevo. De hecho, es muy antigua. Creo que estamos redescubriendo, como ha dicho usted, nuestra capacidad innata para despertar ese sentido de lo milagroso dentro de nosotros. El Código Moisés quizás es un ejemplo, porque por lo que veo se remonta en el tiempo por lo menos unos 3.500 años, y creo que muchos de nosotros conocemos la historia de Moisés, quien, llegado el momento, se encontró frente a la zarza ardiente después de haber estado errando por el desierto durante 40 años. Ello ocurrió cuando pasó de ser el hijo adoptivo del faraón a ser expulsado de Egipto. Finalmente mantuvo esa conversación con Dios transfigurado en zarza ardiente, que le solicitó a Moisés que hiciera algo que parecía absolutamente imposible: ir al encuentro del hombre más poderoso del mundo, el faraón, y exigirle que liberase a todos sus esclavos israelitas, las personas que habían estado construyendo sus ciudades y sus monumentos, y que los dejara marchar para que pudieran practicar el monoteísmo. Por supuesto, como hubiéramos pensado nosotros mismos, si nos hubieran pedido hacer algo que en principio parecía imposible, de la misma manera Moisés sintió que no tenía la capacidad de llevarlo a cabo. No se creía capaz de tal acción, ni siquiera creía que fuera posible. Sin embargo, Dios le entregó a Moisés algo que nunca antes había ofrecido a nadie, al menos desde la perspectiva judaica: el nombre de Dios. Hablaremos de esto de aquí a un momento, pero sabemos que el poder residía en el nombre de Dios, sobre todo en esta forma tan mágica en que se lo dio. Moisés dijo: «Espera, ni siquiera Abraham ni Isaac pudieron hacer lo que me pides ahora, ir al faraón y exigirle esto mismo». A lo cual Dios le repuso algo muy interesante. Básicamente le respondió: «Sí, pero no di mi nombre ni a Abraham ni a Isaac». Hasta entonces, cuando alguien se dirigía a Dios, utilizaba expresiones como el Dios de nuestros antepasados o el Dios de Abraham, pero no utilizaba nunca otra expresión más íntima. Creo que esta es la clave, Jessica, por la cual nosotros podemos obrar milagros. Debemos tener intimidad con nuestra naturaleza divina que nos conecta con la propia divinidad. Esto se logra cuando disponemos de este código o este nombre que se le dio a Moisés. Cuando él finalmente lo aceptó, sabemos que fue a ver al faraón y que ocurrieron muchos milagros que condujeron a la liberación de los israelitas en Egipto. Es interesante si uno se pone a pensar sobre ello. Siendo testigos del poder de este nombre, solemos decir: «Yo soy el que soy». Después hablaré de cómo me di cuenta de que no era así el nombre completo, de que le faltaba algo. Sin embargo, cuando se dieron cuenta del poder de este nombre, casi de inmediato decidieron que era demasiado poderoso para ser utilizado por cualquier persona. Rápidamente se prohibió. Se convirtió en un tabú en muchos círculos conservadores.
Si uno se atrevía a mencionar el nombre en hebreo, podía morir asesinado de inmediato, es decir, se consideraba un delito. Solo por mencionar el nombre y aprovecharse de su poder, uno podía ser castigado a pena de muerte. Sin embargo, a lo largo de la historia siempre existió ese tipo de personas, y Jesús fue el primero de ellos. Dio un paso adelante, y no solo mencionó el nombre, sino que también lo reclamó. Por ejemplo, cuando Jesús se encuentra frente a los fariseos, les dice antes que Moisés lo dijera: «Yo soy». Ya sabe, utilizó el nombre. «Yo soy lo que soy». Y después quisieron lapidarlo no solo porque dijo el nombre, sino también por reclamarlo, porque en principio dijo: «Yo soy Dios, yo soy. El mismo poder está dentro de mí». Este es el primer paso para hacer milagros, saber que soy uno con todo ello. Por ello Moisés y Dios hablaron de este nombre de esta manera: «Yo soy lo que soy». Recuerdo que un día, hace 8 años más o menos, estaba meditando con este nombre. Por alguna razón, ni siquiera recuerdo por qué, estaba pensando en «Yo soy lo que soy». Recuerdo que cuando lo escuchaba de niño, me decían que este era el nombre de Dios, o en hebreo, Ehyeh Asher Ehyeh. Pues un día estaba meditando y por alguna razón, de repente tuve una experiencia muy extraña, como si un rayo en el cielo ante mi visión hubiera explotado en el nombre. Cuando volví a mirar, no era solo «yo soy el que soy», al igual que una línea larga, sino que se convirtió en «soy lo que, soy». Y lo entendí casi de inmediato. Fue como si acabara de caer en mí, y me di cuenta de que este es el código. La coma es el código que faltaba. Era como la clave que descodificaba el verdadero significado del nombre. Cuando reclamamos con esa autoridad algo, como el nombre de Dios, una vez más se lleva a cabo la misma experiencia íntima que Moisés había tenido al decir: «Yo soy eso, yo soy lo que». No es algo que quiero, no es algo que espero lograr un día, sino es lo que soy. Después, lo divino, o Dios, responde diciendo: «Yo soy lo que, soy». Y cuando nos ponemos a pensar en ello de esta forma, entonces, en realidad, este proceso de hacer milagros se convierte en una conversación real con Dios. Sin embargo, se trata de una conversación continua que tenemos cada momento de nuestras vidas, casi como si tuviéramos el teléfono descolgado. Esta experiencia íntima siempre está presente, casi como cuando éramos jóvenes, estoy seguro de que todos hemos estado enamorados, y queríamos sentir la respiración o la voz de nuestra persona amada, y a lo mejor hacíamos cosas que quizás ahora no parezcan lógicas, pero nos quedábamos dormidos mientras hablábamos por teléfono o simplemente caminábamos juntos, y posiblemente no decíamos nada, tan solo sentíamos la presencia del otro en el teléfono. En cierto modo, eso es el código Moisés: estar presente en todo lo que soy, manifestándolo en mi vida y extrayendo el poder de la divinidad al decir: «Yo soy eso». En pocas palabras, Jessica, así comenzó todo hace 3500 años. Sin embargo, creo que hoy estamos comenzando a redescubrir lo que Moisés, lo que Jesús, lo que sabían todos los grandes profetas, que este es realmente el origen de hacer milagros en nuestras vidas. Así es. Bueno, es fascinante. Y en la película Dios es un acrónimo, según tengo entendido, este acrónimo nos ayuda a entender mejor el código, ¿no es así? Sí, así es. Creo que utilizamos las herramientas que podemos. Cualquier dispositivo puede ayudarnos en nuestra relación con el código. Voy a hablar un poco sobre cómo se produjo la película porque es una historia interesante. Primero recibí el libro, y en realidad este fue mi primer libro con Hay House. Había escrito un buen número de libros con otras editoriales, pero me acuerdo de que tan pronto como sentí la necesidad de escribir este libro, incluso antes de escribirlo, ya sabía que era un libro para Hay House. Lo sentía. Por eso me puse en contacto con una editora que conocía y que trabajaba allí, y le hablé sobre él. Ella se dirigió a Ray Tracy y casi de inmediato tuvieron la misma sensación. También sabía, sobre todo después de haber escrito el libro, que debía convertirse en una película.
La razón era que había otra película famosa en aquel momento que se llamaba El Secreto. Y El Secreto, por un lado, me pareció un buen primer paso para que muchas personas se dieran cuenta de que nosotros tenemos el poder para manifestar nuestra realidad y para atraer a nuestras vidas lo que más deseamos. Por otro lado, en cambio, tengo que decir que la información que se presentaba en El Secreto realmente me asustó, porque una de las cosas que he comprobado en este movimiento durante 4 o 5 años es un profundo apego al uso de la espiritualidad para conseguir lo que no tengo, no para utilizar la espiritualidad en hacer milagros para la humanidad o para mejorar las vidas de los demás, sino para conseguir un auto nuevo, una casa nueva o cualquier otra cosa, como si eso fuera la marca de la espiritualidad, lo que tenemos o lo que conseguimos, los bienes que poseemos, en lugar de la bondad que atraemos a nuestras vidas. He visto que esto le sucede a muchas personas que vieron El Secreto, que construyen tableros de visión y piensan que si pueden conseguir un auto nuevo, eso significa que son espirituales. Y francamente me asustó. Ha demostrado la parte superficial de la espiritualidad. Por ello tenía la sensación de que convertir el Código Moisés en una película significaba volver a traer a la memoria, de todos, la espiritualidad que reside en las leyes de atracción, porque sin ninguna duda, el Código Moisés está vinculado con las leyes de la atracción. Creo que esta es realmente la base de la ley de la atracción, pero lo que realmente necesitaba era proporcionarle otra vez esa naturaleza espiritual. Y cuando el libro, la película más bien, se acabó, y en este punto la historia se pone interesante, se la mostré a unos amigos que sabían mucho de cine, y uno de ellos, Drew Heriot, con gran experiencia en la realización de documentales, después de verla, además de otras personas que también la vieron, comentó: «Bueno, ya sabes, está bien». Eso no es exactamente lo que quieres escuchar cuando pasas un año trabajando en un proyecto como este. ¿Cierto? Por mi parte le pregunté: «Bueno, ¿qué quieres decir con eso?». A lo que él respondió: «En la película tienes todo lo que necesitas, pero si pasamos 2 semanas juntos, y ahora mismo tengo 2 semanas disponibles, y trabajamos día y noche en ella estas 2 semanas, te prometo que tendrás una película fantástica, estupenda». Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, pero acepté. Y básicamente pasamos 2 semanas y conseguimos mucho más de lo que pensábamos. De hecho, acabamos rodando de nuevo, en tan solo 2 semanas, el 70% de la película. Volvimos a editar la película entera, rehicimos la banda sonora por completo, y cuando acabamos, puedo afirmar que habíamos conseguido una película hermosa. Lo interesante, Jessica, es que Drew Heriot, a quien mencioné antes, era el director de la película El Secreto. Así pues, todo esto comienza con la sensación de que El Secreto no había ido lo suficientemente lejos, y la necesidad de añadir algo a esta conversación fue Drew Heriot, el director de la película, que dio un paso adelante y dijo: «Estoy de acuerdo contigo». Bien, pues entonces quiero profundizar en esta conversación acerca de lo que es el siguiente paso, lo que perdemos. Lo que no hemos visto en películas anteriores y que ahora usted menciona con el Código Moisés. Usted dijo antes que el Código Moisés es «yo soy esto, que soy», con esa coma. Una vez que tenemos ese conocimiento, ¿cómo podemos incorporarlo a nuestra vida diaria y sentir realmente cómo se experimenta un cambio? Bueno, creo que puedo explicar de manera sencilla la diferencia entre lo que describimos en este caso como el Código Moisés y la inmensa mayoría de las otras técnicas sobre la ley de atracción que utilizan muchos en los últimos años. Básicamente, la diferencia con las otras técnicas de las leyes de atracción es la declaración «yo quiero», en contraste con la declaración del Código Moisés «yo soy». Ahora sabemos que «yo soy», por lo menos según Moisés, es el nombre de Dios. Esta es la presencia de lo divino. Yo soy esto. No es algo que quiero, no es algo que espero obtener un día. Yo ya soy porque estoy reclamando la autoridad y la divinidad de mi Creador, que es, por supuesto, todas las cosas. Sin embargo, ahora cuando nos fijamos en la declaración «yo quiero», evidentemente hay algo detrás de eso. Se piensa en una ayuda, en «no lo tengo todavía».
No es algo que tengo en mi vida, en mi campo de energía, pero la declaración yo soy crea un campo de energía. Crea una fuerza magnética que es 1000 veces más potente. De hecho, quizás les puedo dar un ejemplo de cómo he intentado demostrar mi teoría. Después les hablaré un poco sobre cómo los demás pueden hacer lo mismo. Cuando comencé a escribir el Código Moisés, simultáneamente salió a la venta otro de mis libros, El arte de la pacificación espiritual. Y sentía la curiosidad de saber si este nombre realmente tiene el poder de hacer milagros. ¿Lo podría comprobar de alguna manera? Pues bien, decidí utilizar el Código Moisés para ver si podía lograr que El arte de la pacificación espiritual fuera el libro más vendido del mundo el día de su publicación. Entonces comencé a poner fotocopias en color de la portada de ese libro y en la parte superior puse número 1 en ventas internacional. Lo puse por toda la casa, en el salón, en el baño, en la cocina. Estas fotos estaban en todas partes, y cada vez que las veía, me detenía y miraba la fotografía de la portada. Lo primero que sentía era que ya era el número 1 en ventas, que no era algo que yo esperaba que sucediera. En realidad sentía la energía como si estuviera sucediendo en ese momento, como si acabara de abrir el New York Times y lo hubiera comprobado. Sentía esa energía, sentía la emoción, y luego miraba la imagen y decía estas palabras como un susurro. Yo soy así, yo soy. Y simplemente las repetía durante 1 minuto más o menos. Yo soy eso, yo soy. Mientras lo hacía, sentía cómo crecía la energía, sentía la emoción de lo que estaba sucediendo. En cierto modo, era como apilar cubiertas. Sabes que vas a ganar por la energía que pones en ello. Eso lo hacía todos los días 30 o 40 veces al día. Cada vez que iba a la cocina, o incluso al baño lo hacía. He tenido nuevas ideas, formas de comercialización del libro que nunca antes se me habían ocurrido. En definitiva, un día antes de la publicación del libro, no lo voy a olvidar nunca, pude entrar en Amazon y vi las ventas del libro. Creo que ese día se habían vendido más de 10.000 ejemplares. A la mañana siguiente continué haciendo lo mismo y ya estaba en la lista de los 50 libros más vendidos. Así continué y entré en la lista de los 10 más vendidos. Alrededor de las 3 de la tarde, el libro era el número 2. El segundo libro más vendido del mundo. Incluso había una parte de mí, porque yo me quedé allí durante un buen tiempo, que me decía, mi libro es un libro de tapa dura y el número 1 es un libro de bolsillo. Podía afirmar que era el libro de tapa dura más vendido, pero algo me decía que no era solo eso. Así pues, continué repitiendo aquellas palabras, sintiendo esa energía, y después de aquel primer día se convirtió en el número 1. Era el libro más vendido en el mundo, y eso no me había sucedido nunca. Nunca había tenido un libro número 1 en ventas. Aquello fue suficiente para mostrarme que todo esto es real. Suelo recomendar, Jessica, que se sigan estos pasos que he descrito. Puede utilizar estos componentes básicos en su vida. Lo que tiene que hacer, en primer lugar, es decidir qué es lo que más desea alcanzar o atraer, pero debe tener en cuenta una cosa nada más. No elija un coche. No elija algo concreto, no elija atraer cosas materiales a su vida. Procure atraer bondad a su vida, porque si lo consigue, todo lo demás vendrá de manera automática. Como dijo Jesús, buscad primero el reino de Dios, y todo lo demás os llegará por añadidura. Y es verdad. Cuando procura hacer lo correcto en su vida y en la vida de los demás, y lo está manifestando, todo lo demás va a suceder sin esfuerzo. A esto lo llamo la teoría del goteo de la espiritualidad. El primer paso es identificar algo. Supongamos que su familia se enfrente a una situación muy dramática y traumática, y usted quiere atraer la salud para su familia. El primer paso es identificarla, y después, sea cual sea su decisión, simplemente siéntese y medite durante unos momentos. Hay que visualizar que la salud llega. No se limite a verla, hay que sentirla. Profundice en el sentimiento de la curación. ¿Qué sentiría si todos los miembros de su familia se llevaran muy bien y se comunicaran sin problemas? Imagínelo, siéntalo. Luego, cuando tiene la firme sensación de que está sucediendo en aquel momento, no en el futuro, reclámela con el nombre de Dios, diciendo mientras va expirando aire,
yo soy eso. Después, cuando inspira, diga, yo soy eso, yo soy. Mientras repite estas palabras, aunque solo sea durante 30 segundos o un minuto, sentirá que una energía comienza a fluir. Sentirá esa luz espiritual fluyendo dentro, y animo a los que nos están escuchando a intentarlo, porque van a comprobar dentro de un minuto lo que estoy diciendo, que algo está ocurriendo, que hay una fuerza energética que se está creando, un campo de fuerza, una fuerza de atracción que comienza a manifestar la realidad de lo que está sintiendo y de lo que está reclamando con el nombre de Dios. Básicamente, Jessica, eso es todo. Creo que la gente a veces se ve tentada a pensar que es muy simple o que no es complicado en absoluto. Lo cierto es que no es complicado y no tiene por qué serlo. Muchas veces tenemos la tendencia a complicar este tipo de situaciones en lugar de darnos cuenta de que a menudo la respuesta es muy simple y que está justo delante de nosotros. Por supuesto, creo que es fantástico y lo voy a incluir en mis prácticas matutinas, así que muchas gracias por ello. Como he mencionado antes, este acrónimo es una forma de enseñar a la gente. Lo ha mostrado en la película, pero también existen algunos conceptos muy interesantes, y estaría bien tratarlos. Algo que aparece en la película es la práctica de dar. ¿Nos puede decir por qué es tan importante dar? ¿Qué diría usted a los que son un poco reacios a dar cuando creen que tienen poco, cuando están luchando tanto en este momento? Bueno, existen muchas historias de personas que se han dado cuenta de que si dan, reciben la máxima generosidad, que atraen lo máximo cuando dan todo lo que pueden. En la introducción usted comentó que he viajado a zonas de guerra llevando este concierto de la paz. La única oración que comparto, ya sea en un curso, ya sea en un concierto u otro tipo de manifestación, es una canción que siempre canto. La oración de San Francisco de Asís. Creo que un fragmento de la oración de San Francisco de Asís responde a su pregunta mejor de lo que yo podría hacerlo jamás. Y dice así: porque al dar recibimos. Es en el amor que somos amados. Es cuando abro ese espacio que nos permite dar la bienvenida a lo que damos. Y básicamente, la razón es porque lo que te doy a ti, yo lo recibo. En otras palabras, hay un espacio de unidad que se abre al darse cuenta de que si le doy a usted o a otra persona, o a una persona que si no tiene hogar y vive en la calle, el acto de dar, sobre todo cuando el acto de dar no es especialmente fácil, como describiste, sobre todo en esos momentos, se abre un espacio en que podemos experimentar la unidad con la persona a la cual damos. Esto es algo que todos los grandes maestros espirituales han entendido siempre, sin ir más lejos la Madre Teresa de Calcuta. Su vida se centraba en darlo todo al ver que la persona a la cual estaba dando en cada momento, sin importarle quiénes eran, sin importarle cuán pobres eran o lo mal que estaban, esa persona era, en su mente, Cristo, o lo divino, o como se quiera llamar a esa presencia. En definitiva, esa persona es el amado al cual se está dando. Cuando se comienza a adoptar esta forma de pensar, uno se da cuenta de que esto no es solo una herramienta. Funciona porque es verdad. Cuando uno ve esta chispa divina dentro de la persona a la cual se da, uno se da cuenta enérgicamente de que a quien le está dando en realidad es a Jesucristo, o a lo divino, o al amado, como quiera llamarlo. Entonces se abre algo dentro de usted. En otras palabras, este espacio para dar es la fuerza inicial que abre los canales para que usted pueda recibir. No estamos hablando de dinero, ¿cierto? Oh, no, en absoluto. De hecho, me atrevería a afirmar que es de lo que menos se trata. Se trata de la energía, se trata del amor. Es algo que ya he dicho muchas veces y que creo que lo describe todo muy bien. No se trata de bienes materiales, se trata de la bondad. Se trata de la esencia de lo que uno es. Tenemos que manifestarlo. Nosotros no necesitamos manifestar el dinero. Piénselo. Muchas de las personas que conocemos y que consideramos los más pobres de los pobres, en realidad son los más ricos entre nosotros, mientras que algunos de los que parecen ser los más ricos, a veces son los más pobres entre nosotros. Es posible que tengan dinero, pero ¿se sienten satisfechos? ¿Son felices? ¿Tienen la riqueza de la bondad espiritual? Tal vez tienen muchas cosas materiales, pero les falta algo que realmente desean, y por ello nunca son felices.
En cambio, en la India o en otras partes del mundo no existen estos bienes. Pero hay una riqueza de experiencia que se abre en nuestras vidas, una experiencia que los hace mucho más ricos que, por ejemplo, un millonario que no es feliz. Por supuesto. Bueno, James, si se puede generalizar, he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas diferentes cuando participo en los eventos de Hay House. En mi opinión, el público de Hay House está compuesto por personas muy inteligentes. Son proactivos, quieren vivir una vida mejor y llegar a más, y tienen un gran corazón. Son personas que en realidad están buscando vivir una vida mejor y dar. Sin embargo, me parece que, y lo he visto dentro de mí misma, uno da mucho con la intención de ser una buena persona y ser abierto. Pero luego uno se siente como un mártir, se siente agotado, como si estuviera dando muchas cosas, y después se siente que no hay nada más que dar. ¿Qué le aconsejaría a alguien que se encuentre en esta situación? Es una buena pregunta porque creo que esto nos sucede a muchos de nosotros. En primer lugar, la clave está en no tratar de manipular el sistema. En otras palabras, no damos para recibir, no damos con el fin de recibir, porque eso sería manipular el principio divino. Te voy a dar a ti porque escuché en una entrevista con James Twyman que cuantas más cosas doy, más cosas voy a atraer a mi vida. Bien, eso es cierto, pero si esta es la razón por la cual lo hace, está alterando los resultados o el verdadero beneficio de lo que va a recibir. Este acto es muy difícil, o tal vez no lo es, pero para muchos de nosotros requiere una gran madurez espiritual. Creo, Jessica, que es una situación de gran madurez espiritual. A veces me frustra ver cómo se utiliza la espiritualidad para fines poco profundos. Este es el momento de que nos demos cuenta de que nosotros elegimos estar en este planeta, en esta época. No es por error que todos estemos aquí ahora. Elegimos probablemente el momento más influyente e importante en la historia de la humanidad para vivir y desempeñar nuestra función. Y esta función no es solo disfrutar de un buen coche. Ahora bien, tampoco hay nada malo en tener un buen coche. Si creemos que estamos aquí solo para dar, con el fin de recibir, entonces nos vamos a quedar vacíos porque le ocurrirá lo mismo que les ocurre a las pilas. Hacen fluir la energía de forma continua y, evidentemente, esta energía se va a agotar en algún momento. La clave en este caso es permitir que nuestro flujo espiritual se manifieste no a partir de nuestro recurso limitado, sino desde ese recurso eterno que se podría llamar divinidad, nuestro yo verdadero o superior. ¿No es así? De esta manera nos daremos cuenta de que doy porque es lo que soy. Doy porque es lo que me une a mi origen, ¿de acuerdo? Y cuando actúe así, ocurrirán dos cosas. En primer lugar, siempre sé cómo dar de forma adecuada, utilizando de nuevo la analogía con la pila. Cuando damos de esta fuente limitada, esto es nuestro ego. Esta es la parte de nuestro ser que solo trata de manipular. Y se va a agotar, por supuesto, porque en realidad todo tiene que ver conmigo. Sin embargo, cuando me dejo alinear con la fuente divina, entonces hay una cantidad de energía inagotable que viene hacia mí. Esta es la clave. Siempre sabré cómo ofrecer esta ayuda de manera adecuada. Suele ocurrir que cuando actuamos solo usando nuestro ego, lo que muestra un sentido de la sabiduría muy limitado, en realidad no sabemos lo que es apropiado. Voy a utilizar un ejemplo un poco más personal. Mi hija, que es la alegría de mi vida, ahora es adolescente y está acostumbrada a dejar que su papá le ayude cuando ella lo necesita. Por supuesto, hay una parte de mí que ha permitido que esto ocurra, porque yo quiero a mi hija y la quiero cuidar. Aún así, también me doy cuenta de que, sobre todo en esta etapa de su vida, darle todo el tiempo no es lo que ella siempre necesita. Le puedo dar de otras formas. La apoyo con energía. Puedo hablar con ella, ayudarla en el hecho de que lo que en realidad necesita no es un cheque. Lo que necesita es trabajar juntos para que ella pueda resolver algo por su propia cuenta. Esta es la sabiduría que viene a mí cuando salgo de ese recurso limitado y entro en el recurso divino. Puedo dar de una manera que no me agota y también puedo mantener estos canales abiertos. Creo que esta es la clave. Darse cuenta de que existe una fuente divina de la sabiduría que tenemos que aprovechar. En este punto, el nombre entra en juego. Creo que esto es lo que diferencia el código Moisés tal vez de los demás sistemas.
Por ello, cuando se publicó el libro, pusimos el subtítulo «La herramienta de manifestación más poderosa en la historia de la humanidad», porque es lo que realmente es. Es decir, todos los grandes milagros bíblicos, o casi todos, quizá, proceden de esta fuente, de usar el nombre de esta forma. Por ello, cuando utilizamos el nombre, somos íntimos. Nos volvemos íntimos con la fuerza o con la realidad detrás de ese nombre, nuestro creador, nuestra fuente. ¿De acuerdo? Cuando nos volvemos íntimos con esta fuente, entonces nos manifestamos con esta fuente. En ese momento entendemos cuando Jesús dijo antes de Moisés, «Yo soy». Entendemos lo que Él significa, lo que la O es cuando utilizamos estas 4 letras, D-I-O-S, unidad, ser capaz de entrar en la unidad que está siempre presente en nosotros, pero de la que a menudo negamos su existencia. Podemos entrar en ella ahora mismo. Bien, quiero hacerle más preguntas sobre la unidad, pero antes de planteárselas, siento que a muchas personas les es más fácil dar que recibir. Usted ha hablado sobre este tema. Lo he escuchado hablar de la defensa contra el concepto de recibir. ¿De qué se trata exactamente? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué seríamos si fuéramos capaces de recibir toda la bondad que se nos ofrece en cada momento? Me refiero a que nos gusta decir con la boca o con la mente, «Ah, sí, me merezco esto», o «Estoy tratando de atraer algo a nuestras vidas». Pero lo que sabemos ahora, porque tenemos una mejor comprensión de la psicología, es que esta parte consciente de nosotros mismos es una parte muy pequeña y limitada, pues hay una parte entera, inmensa y enorme debajo de la superficie, nuestro subconsciente, que tiene creencias muy diferentes. Creencias como, ¿realmente a quién estás engañando? Por un lado pensamos que me merezco esto, y por otro lado existe una fuerza mucho más grande de la cual no somos conscientes que no nos permite recibir, que establece la energía de modo que no podemos obtener lo que queremos. Creemos que no somos dignos de recibir, y por eso damos y damos, pero nunca dejamos que ese flujo vuelva hacia nosotros. Hay que recordar que debe ser un ciclo completo, y tal vez esta es simplemente otra forma de entender el uso del nombre «yo soy eso», «yo soy» en el ciclo. Hay que darse cuenta de que se trata de mi propio deseo y mi propia voluntad de abrirse a lo que deseo recibir o atraer a mi vida, mediante el uso del nombre, filtrando el deseo a través de esta energía divina. Ahora estoy en un plano muy esotérico. Lo entiendo, lo escucho. De hecho, nunca he pensado en ello de esta forma, pero me parece que tiene sentido. Comienza con este deseo, y después comienzo a cultivar el uso del nombre «yo soy eso», «yo soy», y al final parece como si se filtrara a través de esta fuerza divina y eliminara casi por completo estas limitaciones del ego para tomar forma. A medida que toma forma, entonces, casi agarra o impacta magnéticamente en lo que estoy manifestando. Después, cuando la parte del ego, la parte que nos hace creer que no lo merecemos, ha sido eliminada mediante el uso del nombre, en la intimidad con lo divino, se introduce en nuestras vidas más fácilmente. Así que tiene razón. Hay muchos que creen que no se lo merecen, y hay todo tipo de herramientas, películas o libros que nos permiten sumergirnos en nuestras sombras y nos permiten realizar el trabajo profundo, inconsciente. Sin embargo, tengo la sensación, Jessica, de que podemos hacer lo mismo sin pensar que nos cuesta mucho trabajo, simplemente llevando a cabo lo que dijo Moisés, y darnos cuenta de que mediante este nombre, y a través de la realidad que se esconde detrás del nombre, se nos ha hecho un gran regalo. Si podemos implementar y utilizar este regalo en la forma que estamos describiendo, entonces funciona. En realidad, no hace falta intentarlo, está hecho para nosotros. Es fantástico, James. Antes ha mencionado la unidad y tengo la sensación de que hay mucha gente hablando de esta palabra. Pero, ¿qué significa en realidad esta idea de la unidad? Me gustan sus preguntas. Primero, permítame describirlo. Me gusta encontrar formas creativas para ilustrar estos conceptos, como los milagros o la unidad. Por ejemplo, hace 10 años, o quizás un poco más, decidí que quería hacer un curso por internet sobre cómo hacer milagros con un curso llamado El doblador de cucharas. Básicamente se trataba de utilizar la mente para doblar cucharas, y en realidad usa la misma técnica que estamos describiendo.
40.000 personas siguieron ese curso. Creo que el 25% de ellos llegaron a doblar una cuchara con la mente. Fue una forma muy divertida de usar la técnica, y me pareció una buena idea. Cuando me puse a pensar y a hablar más sobre la unidad, tuve la misma idea. ¿No sería genial que pudiéramos hacer algo divertido para ilustrar esto? Nunca lo olvidaré porque estaba en una conferencia de Lo puedo hacer, y me encontré con Ray Tracy, el presidente de Hay House, y por supuesto con Luis. Los tres nos sentamos y les dije, tengo una idea. Quiero hacer algo realmente divertido para demostrar que todos somos uno. Lo he estado practicando y creo que lo puedo hacer. De hecho, sé que lo puedo hacer. Y lo que quiero hacer es un experimento en el que vamos a elegir a una persona y vamos a filmarlo como un cortometraje. Le vamos a dar $1000 y un libro. Con este dinero podrá viajar a cualquier parte de Estados Unidos y esconder ese libro. Cuando vuelva, no va a decir a nadie dónde está este libro, y mucho menos a mí. Los dos tendremos que entrar en este espacio o estado de la unidad. Todo lo que tiene que hacer es estar ahí, pero juntos vamos a usar algunas de estas herramientas para entrar en ese espacio. Yo tendré que encontrar ese libro. Para ello subiré a un avión con esa persona sin tener idea de a dónde vamos, con un equipo de filmación, y comprobaré si puedo encontrar el lugar de Estados Unidos donde lo escondió. Cuando Reid y Luis escucharon la idea, estuvieron de acuerdo conmigo. ¿Va a funcionar? Esa es la cuestión. Exactamente. Reid respondió con otra propuesta. Mira lo que va a pasar, Jimmy. Si lo consigues, Hay House hará una donación de $50.000 a la Fundación Louis Hay. Muy bien. Y si no lo consigues, entonces tú harás la donación. ¿Qué? Ese es Reid. Es un hombre inteligente. Lo es, pero yo le repuse. Estamos de acuerdo, y nos dimos la mano. Puesto que no estoy tratando de montar nada, le remito a un vídeo que circula por la red y que la gente puede encontrar fácilmente. Finalmente, esta prueba se ha convertido en la base del trabajo que hemos llevado a cabo con Hay House. Espere un minuto, Jimmy, no nos deje en suspenso. ¿Encontró el libro? Bueno, prometí que no iba a promover nada, así que no puedo explicarlo. De acuerdo, ya sé que lo dijo, pero ¿encontró el libro? Sí, lo encontré. Oh, es increíble. Por supuesto que lo encontré, si no, no estaría contando esta historia. Bueno, solo quería confirmarlo. Vaya, es increíble. Ahora me gustaría que fuéramos un poco más allá. Comenzamos a ver alguna prueba de que esta unidad existe, de que hay algo a lo que podemos acceder. Pero, ¿cómo cualquier persona que esté en casa, una madre con hijos pequeños, o nosotros mismos con esta vida tan ajetreada que llevamos, puede tomar este concepto y darle un sentido real? ¿Cómo permitimos que un concepto se convierta en una fuerza real en nuestras vidas? Es una pregunta muy buena, y no existe una respuesta fácil, porque no se trata de algo que podamos hacer, ¿cierto? Sin embargo, es algo que podemos deshacer. A lo mejor esta es la mejor manera de decirlo. Deshacer esta falsa ilusión que hemos creado de que estamos separados, que somos vulnerables, que nos sentimos solos, que estamos aquí para luchar y para sobrevivir, que nuestra existencia física es lo que realmente somos. Se trata de eliminar esta creencia. Ahora, probablemente, hay un número infinito de formas de hacerlo. Para mí, una de las formas que ha funcionado ha sido ejecutando el Código Moisés. Creo que puedo afirmar que cuanto más lo hago, más me doy cuenta de que el flujo energético que atraviesa mi vida es impresionante. De hecho, lo estoy sintiendo por el simple hecho de hablar de ello con usted, Jessica, porque, sinceramente, al igual que las demás personas, a veces soy muy cuidadoso y otras veces no. Y miro al pasado y me doy cuenta de que, cuando he sido diligente, el flujo energético en mi vida ha sido asombroso. Tengo la sensación de unidad con la gente, y es muy real. Cuando no la siento, no la tengo. Hablando con usted aquí, ahora, me recuerda que tengo que ser diligente y practicarlo. Y no ser vago, simplemente lo tengo que hacer. Otra cosa que hago, que siempre me ayuda mucho, y creo que realmente es parte del Código Moisés, es que me doy cuenta de que en cada momento está ahí delante de mí la oportunidad de ver la verdad, de sentir la unidad, o ver a la persona amada, como lo llamo yo. A veces las palabras nos confunden. Sé que hay personas que han tenido un pasado espiritual o religioso algo doloroso, y no les gustan las palabras como Dios o Jesucristo. Y eso está bien. Desde mi punto de vista, considero lo divino como algo amado, porque se trata de esta unión íntima con mi propio origen.
Por ello, lo que intento hacer, o incluso la palabra Cristo, me funciona. Cuando miro a alguien mientras camino por la calle, o cuando estoy en el supermercado, o hablo con alguna persona, no se trata de algo impresionante. Simplemente la miro y me imagino cómo me sentiría si delante de mí, en ese preciso momento, estuviera el amado, es decir, Jesucristo, o cualquier otra forma que esa realidad desea adoptar. ¿Cómo me sentiría? Intento mirar más allá de su máscara, como si llevaran una máscara de identidad, como mujer, como hombre o como niño, como alguien sin hogar, como alguien que trabaja despachando en el supermercado. Desempeñan un papel, pero detrás de este papel y detrás de esta máscara está el ser amado. Sin decir una palabra, simplemente los miro, intento evitar esta ilusión y alcanzar la realidad. Eso intento hacer, y lo siento aunque sea por un segundo, y este segundo me cambia. Y si lo hago durante media hora cada día, si usted o cualquiera de nosotros decide dedicar media hora cada día a practicarlo, a caminar por las calles, e incluso sin dejar de hacer lo que está haciendo, a hacerlo mientras trabaja, a hacerlo mientras cuida de sus hijos, simplemente se dará cuenta de que está presente en cada persona, que está delante de usted, y sienta que ellos son lo divino. Lo que ocurre es que cuando lo hace, algo realmente mágico y poderoso comienza a abrirse. Nunca he hablado con alguien que haya pasado media hora practicándolo, o 15 minutos por lo menos, y no haya sentido que algo cambia, que algo se abre dentro de él. Cada uno lo sabe porque cuando lo lleva a cabo, lo que se siente es real. No está tratando de manipular nada porque detrás de la identidad de esa persona está el ser amado, está Jesucristo, está lo divino. Él es su origen, es su fuente y mi deseo de verlo o de percibirlo, aunque sea por un segundo, me hace recordar quién soy. Siento su energía porque, como dice en la oración de San Francisco de Asís, es en la acción de dar cuando recibimos, es en el amor cuando nos sentimos amados. Y lo repito, es muy sencillo. Animo a todos los que están escuchando a realizarlo, a intentar hacerlo hoy durante 15 minutos o media hora, y después sabrán de qué estoy hablando. Esta práctica les dará el sentido de la unidad. Conocerán el sentido de que existe una realidad compartida. Cuando comience a darse cuenta de la realidad compartida, percibirán los milagros. Se abrirán fácil y naturalmente, porque los milagros son algo natural. Tengo la piel de gallina tan solo de pensar en ello. Es increíble que no haga falta dedicar una hora contemplándolo. Simplemente hay que incorporarlo a lo que se está haciendo. Por ejemplo, yo vivo en Nueva York y mientras esté yendo al supermercado esta tarde, lo podré llevar a cabo. ¿Por qué no? El supermercado es un muy buen lugar para hacerlo. Y sabe, una de las cosas que más me gusta de esta acción es que cuando lo haga, empezará a generar un campo de energía a su alrededor y la gente lo podrá sentir. No importa si lo siente inconscientemente o si se da cuenta de ello. Lo importante es que sientan algo cerca de usted. Estoy segura de que todos hemos tenido experiencias en que nos encontramos con personas que se expresan correctamente, que utilizan de manera correcta el vocabulario espiritual, pero en cambio no entran en sintonía con la energía, es decir, que uno se siente desconectado. También todos hemos estado con personas que en su mayoría se han conocido en Hay House, y no estoy hablando solo de los autores, sino que me refiero a las personas que están aquí. Con muchos de ellos, cuando estás con ellos, aunque no se intercambie ni una palabra, por ejemplo, una cita, algo espiritual, se puede sentir algo en su presencia. Quiero decir que ellos son los verdaderos maestros, ellos son los que nos ayudan a entender que esto funciona. Así que no importa lo que se dice. De hecho, hay otro fragmento interesante de la oración de San Francisco de Asís que dice: «Mi único trabajo es llevar la paz a todos los que conozco, con los que me encuentro, y cuando sea necesario, usaré palabras». No son palabras, es la energía, es la fuerza espiritual detrás de la forma en que nos miramos, en que nos hablamos, y la intimidad que reclamamos cuando atraemos el gran nombre de Dios. Yo soy esto, yo soy. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la palabra dar y del concepto de la palabra unidad. Otra cosa que enseña es el destino. ¿Qué es el destino para usted? ¿Qué significa esta palabra? Bien, pues como pasa con tantas cosas, está nuestra perspectiva limitada, que solemos llamar ego, y está la perspectiva más grande o divina.
Podemos mirar el mundo, el destino, y decir: bueno, mi destino es ser genial, mi destino es ser un autor de Hay House, mi destino es hacer algo que llama la atención o que me trae riqueza. Con todo, una vez más, la total modalidad de esta parte de nosotros, el ego que es parte de nosotros, es poner un plato de comida, una zanahoria delante de nosotros que podemos buscar, pero nunca alcanzar. Cuando ponemos delante de nosotros este tipo de objetos limitados creyendo que ese es nuestro destino, seguramente perderemos nuestro verdadero destino porque nuestro verdadero destino no tiene nada que ver con estas cosas. Y repito, estas cosas llegarán como es debido. Siempre estará bien cuidado cuando entrega su vida a su verdadero destino. Y su verdadero destino creo que empieza cuando se da cuenta de que ha elegido estar aquí ahora, que no se trata de un accidente el hecho de que está aquí ahora. Puede desaprovechar esta oportunidad utilizando la ley de atracción para atraer un Mercedes. No sé por qué usted habría de perder su propia energía porque su destino es mucho más importante que eso. También puede utilizar esta energía, a la que me refiero, como una forma de manifestar la realidad individual y colectiva que nos lleva al siguiente nivel de la evolución, que nos ayuda a darnos cuenta de nuestro destino espiritual, que somos uno y que podemos resolver cualquier problema, podemos trabajar y encontrar las soluciones que necesitemos, soluciones políticas y sociales para nuestras familias o para nuestras propias vidas. Todas estas cosas se pueden manifestar completamente haciendo todas estas cosas de las que estamos hablando. Así que este es nuestro destino. El primer paso es dejar ir todas esas cosas pequeñas que nos parecen importantes y darnos cuenta de que, cuanto más damos, más unidad buscamos. Por eso, cuando filmábamos la película, escogimos el acrónimo Dios. Perdón, es mi perro Salchicha que está... Este es el momento en que todos podemos practicar la unidad con el perro. Sí, Frankie ahora está experimentando la unidad con el camión del servicio de mensajería que está fuera. Pues sí, Dios, por eso elegimos ese acrónimo, Dios, D es dar, I es identidad, unidad, O es origen y S es salida a la experiencia de nuestra naturaleza divina. Muy bien. Tenemos que terminar pronto, pero le quiero preguntar sobre el increíble trabajo que está haciendo en Irak y en Bosnia. He comentado en la introducción que la gente lo llama trovador de la paz. ¿Nos puede hablar un poco más de este trabajo? Creo que la forma más sencilla de describirlo, Jessica, es describir simplemente cómo empezó todo para mí. Es decir, siempre resulta difícil mirar atrás y decir, empezó en esa época y aquí o allí. Pero hay un momento, creo, en que todo cambia y nosotros aceptamos nuestro destino, como hemos dicho antes. Y para mí ese momento llegó hace 20 años, más o menos, cuando un amigo mío me dio una hoja de papel con oraciones por la paz de las 12 principales religiones del mundo. Yo me puse a leer cada una. Comencé con la oración de la paz hindú, luego con la budista y la musulmana, y mientras lo hacía, literalmente escuchaba música. Antes que nada, yo soy músico. Siempre he sido músico. Entonces cogí mi guitarra y mientras escuchaba esa música divina y leía las oraciones, comencé a tocar la guitarra siguiendo la corriente. Al cabo de una hora estaba añadiendo música a esas 12 oraciones y sentí como si fuera un milagro para mí. Sabía que fue un regalo que estaba destinado a ser compartido. Así pues, lo que hice fue, en este momento tengo que ser honesto, no estaba manifestando mi propia bondad como esperaba hacerlo ahora. En realidad no tenía nada, pero me dije, este es mi destino, compartir estas oraciones. Así que comencé a viajar por todo el mundo y a ofrecer, como yo lo llamaba, el concierto de la paz a todos los que lo querían escuchar. Después, en 1995, recibí una invitación para ir a Bosnia y a Croacia durante la guerra para compartir este concierto. Cuando estaba en Bosnia y en Croacia, conocí a una comunidad de místicos de los Balcanes. Estos místicos, llamados emisarios de la luz, tenían un mensaje para la humanidad, y este mensaje en realidad eran pocas palabras y decía: solo dígale a la gente que estamos listos para manifestar esta noticia al mundo. Entonces regresé a casa y escribí mi primer libro, al cual le siguieron otros libros, pero se trataba de este simple mensaje, de decir a la gente que están listos para ello. Así pues, en esta entrevista simplemente quiero manifestar que usted está listo.
A los que nos escuchan, ustedes están listos para manifestar todas esas cosas y lo pueden hacer utilizando el nombre de Dios, al igual que en el Código Moisés, o lo que tenga sentido para ustedes y les aporte la mayor bondad en sus vidas.